Por el mundo entero actualmente está sucediendo. Aparecen mensajes, mensajes maravillosos de personas que empiezan a tener revelaciones, que empiezan a tener experiencias espirituales y todas coinciden exactamente en lo mismo. Un día tendremos aquí en conjunto a todos ellos que están pasando y viviendo y trayendo a la humanidad estos mensajes que son contundentes de transformación, de crecimiento y de evolución. Hoy nuestra invitada es una invitada maravillosa, una persona de esas que acabo de nombrar, una persona que a través de visiones ha tenido claridad de quién ha sido el Maestro Jesús, cómo ha vivido, cuáles son los mensajes. Pues es maravilloso tenerla con nosotros porque seguramente hoy será un programa muy especial para todos. Mi querida Cristina Carbonell, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Cristian. De verdad, súper emocionada de poder conectar con tanta gente que escucha tu canal. Agradecidísima contigo por el trabajo de luz que estás haciendo, creando esta red alrededor del planeta de información, de conciencia. ¿Qué ha sucedido, qué ha acontecido, Cristina, para que usted haya experimentado todo esto? ¿Cómo ha acontecido esto? Mi experiencia va desde que era niña. Empecé desde niña a tener esas percepciones del más allá, de lo que no era tangible. Mi familia no era de creer mucho en esto, entonces como que no le daban importancia, amigos imaginarios, este, hasta que poco a poco se fueron dando cuenta que lo que decía la niña pasaba. Entonces ahí como que mi mamá empezó como a extrañarse, o si por ejemplo íbamos a una casa, yo le indicaba que no me gustaba ese lugar, que veía, y al final terminaba enterándose de que sí, que en la casa habían pasado cosas con personas que habían muerto, sucesos, cosas de ese estilo. Hasta que tuve como 15 años, fue que yo en verdad pude como tomar conciencia de qué era lo que yo tenía, pero aún no lo sabía usar, o sea, no era algo que yo podía decir, ponerlo al servicio de A alguien voluntad, no era o voluntad, para nada, era... era algo que iba, venía y muchas veces me jugaba en contra, porque aparecía en momentos que eran bien inoportunos, con gente que no conocía y entonces me daban mensajes que le dijera a esa persona y yo, pero yo no lo conozco, ¿cómo le voy a decir eso? Y él me insistía, entonces yo daba el mensaje y la persona me daba las gracias. A veces se sorprendían mucho porque no entendían cómo yo podía saber, pero no era algo que yo podía decir, lo voy a usar en este momento, o te voy a ayudar con esto, o yo voy a usarlo, no podía. Me empecé a enfermar y buscaba que me vieran los médicos, me decían que no tenía nada, que no encontraban qué era lo que tenía, me sentía muy mal. Y fui con un médico acupunturista, médico chino. Y en 2 meses, después de mucho tiempo que estuve así, pues me restauró mi salud. Y yo dije, ok, aquí hay algo interesante. Y él tenía ciertas visiones y me dijo, tú no eres de ese mundo, tú tienes que salir de eso porque tu mensaje va a ser otro. Y luego de eso, yo empecé a interesarme también en esta parte holística y empecé a estudiar un poco, ya yo hacía meditación. Cuando tenía como 15 años, hacía meditación con los ángeles, tenía mucho contacto con los ángeles. Y en ese momento empecé a desarrollar, a estudiar la energía, Reiki, muchas cosas. Luego pasó que mi maestra de Reiki pasó un tiempo y yo empecé a tener mucha conexión, sobre todo cuando desarrollé el Reiki. Hice varios sistemas de Reiki y eso me abrió bastante la conexión y era como más fácil para mí poder decir, ahora quiero conectar, ahora no, ahora quiero escuchar, quiero saber qué es esto, para qué sirve, o sea, ya podía tener como más Claro. orden. Luego, bueno, seguí con mis procesos de Reiki, tomé la maestría y en ese proceso me reconecté con mi maestra de Reiki y ella me llevó a conocer a uno de sus alumnos. El día que lo conocí, le di la mano y el momento que le di la mano fue algo tan impresionante porque yo lo vi caminando con el Maestro Jesús.
pero para mí fue una cosa tan impactante que se lo solté, porque cuando me llegan estas cosas no es algo como que a veces lo puedo procesar, sino que como que me salieron del estómago. Y le dije, tú caminaste con el Maestro Jesús. Y él hizo así y me dice, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Yo no te conozco. No, yo te estoy viendo, tú caminaste con el Maestro Jesús. Y empezamos a hablar y hablar. Hicimos una amistad, pero increíble. De alguna manera yo siento que este chico era como parte de mi alma, era parte de una historia para mí, era algo que cuando nos uníamos empezábamos como, era como si el tiempo cambiara cuando estábamos sentados hablando juntos y sentíamos que no pasaba y pasaba muchísimo tiempo y nosotros estábamos allí y empezábamos a descargar información, sobre todo cuando estábamos juntos. Al principio descargué mucha información para él, para su proceso de sanación, con lo que él pudo reconectarse en ese momento con el Maestro Jesús, pero después me empezó a llamar mucho la atención que yo decía, pero desde donde yo lo veo a él, es como si yo estuviera en un cuarto. Y desde donde yo lo estoy mirando, decía yo. Entonces empecé a preguntar y a indagar y me di cuenta que quién era la que miraba desde allí. Entonces fue que pude conectar con que estaba viendo a través de una mujer, como si me hubiesen dado acceso a los registros, a la memoria de una mujer llamada Cana, que luego el maestro bautiza en ese momento y le llama Marta. Miles de Martas, Cristian, o sea, había muchas Martas, no sé cuál Marta, pero eran muchas. Pero lo que sí sé es que ella tuvo mucha conexión con Magdalena, porque luego que yo me doy cuenta quién es ella, me empiezan a mostrar quién es Cana, luego ella me muestra quién es Magdalena a través de sus ojos y luego me muestra quién es Jesús. Entonces ha sido una experiencia que yo digo que es tan extraordinaria que a veces me siento y digo, Dios, esto parece una película increíble, pero cuando empiezo a dudar, Él me manda certezas. O sea, cuando yo digo, pero ¿será esto verdad? Y pasa algo y me lo corrobora. Y yo digo, o sea, no puedo dudar, no puedo dudar, no puedo dudar de lo que me están diciendo. Lo primero que vi, como te dije, fue a este chico caminando con Jesús, pero desde el cuarto donde estaba esta mujer era un cuarto donde se cuidaban enfermos. Y entonces me empecé a volver a esos momentos, a pedir volver a esos momentos. Yo no viajo en astral, sino lo que siento, ahora lo entiendo porque antes no sabía qué era, es que es como una proyección de mi conciencia hacia ese lugar, porque estoy consciente, sin embargo hay momentos en que pierdo la conexión y hay cosas que yo no recuerdo. Entonces hay veces que cuando hago esto lo hago acompañada para que mi maestra, por ejemplo, de Reiki me acompañe y ella me dice si hay alguna otra cosa que yo no recuerde o lo graba. Bueno, ese momento yo vi, ella estaba con los enfermos, eran las mujeres que acompañaban a Jesús, ahí fue cuando yo vi que había muchísimas mujeres acompañando al maestro, se les enseñaba la sanación, la encargada de enseñarles la parte de sanación o de llevar eso era Magdalena y ellas sanaban tal cual como lo hacía el maestro Jesús, claro, no con esos tones que él tenía porque él era un canal único, pero sí él le enseñó a sanar. Y me di cuenta que es lo mismo que nosotros hacemos hoy a través de la sanación pránica, del El Reiki, Reiki. de todo lo que nosotros estamos Sanación haciendo. con imposición de manos, era lo Con mismo. imposición, Lo era lo mismo que mismo. hacía Chico Javier, Cristina. Cuando uno mira lo de Chico Javier, él hacía exactamente lo mismo. Sí, lo que cambia es el canal. Al Claro. Maestro Jesús ser un canal de tanta luz, él podía cambiar el ADN inmediatamente de la persona y restaurarlo para que se sanara. Entonces, una persona que estaba ciega, pues por supuesto, podía de un momento al otro podía volver a ver. Pero estas mujeres que lo acompañaban eran como las mujeres rechazadas. Era que, por ejemplo, en ese momento, si una mujer nacía con un dedito así, entonces digamos que esa mujer ya no era apta para casarse.
si eran muchas cosas las que decían que una mujer era o no era. Entonces hay mujeres que se quedaban como en el letargo, no aptas para casarse, y muchas de esas mujeres se fueron a seguir a Magdalena y a Jesús. Ahí eran aceptadas, ahí eran amadas, se les enseñaba la sanación, y fueron muchas. Yo veo que incluso eran una gran cantidad, no así como nos muestran que en las películas y esto, que eran como 3 o 4 mujeres nada más, sino era un grupo grande y eran sanadoras. Cuando a través de ella, el Cana era una mujer mayor, era mucho mayor que Jesús y que Magdalena. Y era una vidente, esta mujer, pero era una vidente extraordinaria. Ella podía ver en una persona quién era, podía ver en los árboles, el aura de los árboles, de los animales, o sea, tenía un poder de conexión increíble, que era incluso hasta incómodo, porque eso la llevó a estar sola, porque no podía como que tener una relación, porque veía tanto que podía descubrir todas las mentiras, todo. Ella al principio, antes de llegar con Jesús, en la familia que nace, la utilizan como para que ella sirva para dar mensajes a los políticos, a los comerciantes. Ellos como que se van a realizar consultas con ella y ella les da información sobre lo que deben o no hacer. Pero era una mujer con una virtud de evidencia increíble. Bueno, ella llega allí, al lugar donde Jesús. Tengo la visión de 2 o 3 veces la cara de él a través de ella. Lo veo como un hombre moreno, no lo veo blanco como nos lo muestra la iglesia, lo veo mucho más tostado, su cabello como por acá de largo, como el cabello que está quemado por el sol, como las personas que practican surf, que tienen como el cabello tostado por el sol. Sus ojos no eran claros, no eran azules, no eran claros, eran ojos oscuros, pero irradiaban tanta luz que se sentían como ojos claros, porque era una mirada tan profunda, tan llena de amor, que tú sentías que era algo muy claro. Era alto. También veo que era muy, muy guapo para las mujeres. O sea, él por donde andaba llamaba la atención, y las mujeres les llamaban mucho la atención, Jesús, porque era un hombre muy, Sí. muy, muy guapo. Cristina, todo Y esto es a través de visiones. todo esto es a través de como momentos, son como si fueran clips que O yo sea, usted logro conectar. está de pronto sentada en su casa o en un parque, qué sé yo, y empieza como si tuviera un proyector al frente y le empiecen a pasar una película. ¿Así ha venido aconteciendo todo el tiempo? Sí, generalmente no me ocurre si no estoy en un proceso de meditación, Ah, y ok. no me ocurre siempre. No me ocurre siempre. A veces me ocurre durante sesiones de Reiki, o sea, que me están haciendo Reiki a mí, y en ese momento, luego del La Reiki, conexión como que energética, claro. me O en estado llevan de meditación, ¿ha sido en esos o dos momentos, en en esos dos, meditación? sí, Ok, en en esos dos conexión, momentos. claro. Y, y no es siempre. Yo me he dado cuenta que eso baja, y entonces cuando no estoy en niveles adecuados, eso no pasa. Es como que tengo que tener una fortaleza en ese momento, a nivel energético, a nivel físico, como para que haya esa conexión a ese nivel de que me muestren esas cosas. Esa De lo visión, contrario, Cristina, perdón que la dígame. interrumpa, esa visión le ha permitido intercambiar comunicación, me refiero yo, o es solamente una vía de allá para acá, o esa apertura le ha permitido a usted hacer preguntas, Sí. hablar, decir, yo creo que la primera pregunta que uno se haría es, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué esto me está pasando a mí? El maestro, cuando le pregunté, me dice que él desde hace 2000 años, cuando él llegó, él sabía que el mensaje no iba a ser para esa época, que nadie lo entendía. Él sabía que él estaba sembrando una semilla que se iba a despertar 2000 años después. Él me mostró como que nosotros como sistema solar estamos moviéndonos y entrando al cinturón marginal de un sol crístico que nos está elevando la frecuencia y está despertando esa semilla crística que él dejó. Él me dice
que cuando Él viene, su legado no es morir por nosotros. O sea, no fue su muerte lo que Él vino a hacer por nosotros. Él vino a vivir entre nosotros para elevarse siendo ser humano, iluminarse siendo ser humano, elevó la frecuencia de nuestro ADN porque Él se ilumina en cuerpo y ese código crístico queda en lo que nosotros llamamos el registro akáshico, la gran conciencia, lo que Jung llama la conciencia colectiva o que en constelaciones también se llama el campo morfogenético. Entonces, esa información él la deja allí y eso va creciendo, se va ampliando y él sabía que eso iba a demorar 2000 años en ocurrir. Y él sembró sus semillas en ese momento, porque él cuando veía a una persona, él podía saber a dónde había estado esa persona, pero también sabía dónde iba a estar en el futuro. O sea, él podía ver quién eras tú en cualquier parte porque su conciencia, él tenía el don de la omnipresencia también. Él podía estar en varias partes al mismo tiempo. Yo he visto que el Maestro Jesús estaba allí y de repente aparecía en otro lado y por eso es que, él me dice, por eso es que hay historias de que yo pasé por otros sitios también y aún él lo puede hacer. Él ahorita puede estar contigo, conmigo y con todos los seres humanos, porque ese fue su legado, el quedar dentro de nosotros. Entonces, cuando yo le he preguntado eso, porque hay veces que sí me parece como tan intenso y digo, wow, esto es un legado o una información que no es sencilla de transmitir. Eh, Él me dice que es el momento, que la gente lo necesita. Eh, me hizo que estuviera como un periodo de fortalecimiento de mis cuerpos energéticos para que yo pudiera tolerar esas conexiones y también para que no me afectara los ataques que vienen después de que tú hablas de esto, porque sí pasa, Sí. ¿Ha sí pasado? pasa, ¿Ha sí, pasado, sí pasa, Cristina, cuando usted empieza a hablar de esto? Claro, sí. indudablemente la escucho y aparecen 3, 4, 5, 6 personas que han pasado por el canal, que han vivido experiencias similares. No me cabe la menor duda que se está despertando en el mundo como aquellas personas que vienen con misiones específicas y tampoco me cabe duda que son miles, Son miles, sí, miles de personas que están teniendo este sí. mensaje. Cuando empiezan a hablar de esto, en un tiempo, por fortuna tenemos un tiempo de apertura, no falta aquellos que se incomodan y empiezan a actuar de alguna manera. ¿Has sentido ese tipo de reacción, Cristina? Sí, yo lo siento incluso a nivel psíquico. O sea, yo tengo A esa nivel percepción para energético, saber claro. sí, yo tengo la percepción para saber cuándo alguien me está dirigiendo un ataque psíquico. Lo puedo sentir, lo puedo percibir. Y la primera vez que hablé de esto, lo hice en mi cuenta de Instagram, que es una cuenta pequeña, y entraron como 200 o 300 personas y al día siguiente se me bloqueó el teléfono, se me dañó, me hackearon mis cuentas del banco, me hackearon mis cuentas de correo, pero no me sacaron un bolívar, un dólar de la cuenta. Fue como para que yo me diera cuenta que habían vulnerado mi espacio, pero no me sacaron nada. Y me aparecía el lugar desde donde me habían hackeado aquí desde Venezuela. Y también me pasa a nivel psíquico, yo puedo percibir el ataque que me hacen, pero sé ya que el maestro está ahí conmigo y él me dice, cuando él ya me dijo, ya lo puedes decir, entonces yo me di cuenta que ahora yo lo digo y siento la fortaleza de él que me acompaña y pues ya eso como que ya no lo puedo percibir, pero ya no me afecta como me afectaba Claro. antes. Cristina, ¿cómo es ese proceso? Porque acaba de decir usted algo. El maestro le dijo, ya lo puede decir. O sea, hubo un entrenamiento previo, hubo muchos Sí, encuentros, muchas visiones previas, hubo mucha sí, información que indudablemente empezó a llegar y llega un momento en que el maestro le dice, ya puede hacerlo. Así acontece. sí, ya de esto tiene tiempo, ya debe tener, tenemos como tres años. Yo creo que ya debo tener que empecé con las conexiones ya directo con él, con los mensajes con el maestro. Y fue así. Primero me empezó a conectar a mí, conectó a este amigo
que le comenté, empezó a darme mucha información sobre su vida, sobre quién había sido él. En un momento yo le pregunté que cómo se llamaba, o sea, cuál era su verdadero nombre, porque de Jesús, Yeshua, y cuando cerré los ojos yo lo que vi que estábamos en un grupo, o sea, a través de Cana, y Cana lo ve y le dicen Rabit. Y yo me salgo de la meditación sobresaltada y lo busco, y busco Rabit, y entonces dice, sí, significaba maestro, y así le decían a Jesús, le decían Rabit. Entonces son cosas que me han como corroborado que lo que yo estoy viendo no sale de mi imaginación, ni lo creo yo, porque Ok, yo soy muy lógica. Yo fui formada a nivel universitario y pues tengo eh, mi, mi ratoncito allí que me dice la lógica, el materialismo, cómo es esto, cómo funciona. Pero él es que me lo corrobora siempre, siempre. Luego también lo vi que él no era esta persona que me muestran en las películas, que está así como ido, que lo ves como perdido en el espacio, así como mirando lejos, sino que era un hombre muy alegre, que era un hombre muy presente, que disfrutaba las emociones, disfrutó mucho, él me dice, yo disfruté mucho mi vida humana, disfrutó el amor, el sentir, todo lo que era la vida humana. Imagínate estar totalmente consciente como lo estaba él y tener una vida como ser humano, pues claro que la disfrutarías. He visto que le gustaba estar mucho con las mujeres, le gustaba mucho compartir con las mujeres porque eran más emotivas y ellas no lo censuraban tanto como lo censuraban los hombres. Los hombres de su época lo censuraban mucho más porque él rompía con las reglas de esa época y ellos no lo entendían, no lograban entender por qué si él era el rabí, el maestro, rompía con las reglas, porque se supone que un hombre que se llevaba por las reglas era el que estaba cerca de Dios. Entonces, eso a ellos los choqueaba un poco, ¿no? Una de las visiones más lindas que he visto a través de Cana, que me encanta, es que lo vi sentado en una mesa comiendo con los seguidores, con los apóstoles, y estaba en la mesa sentado personas de la calle, de situación de calle, indigentes, a los cuales él les brindaba el alimento y eran sus invitados a la mesa al mismo tiempo que él estaba hablando con un señor de mucho poder que yo sentí que era algo así como que hoy en día un alcalde, algo así, como que una persona con mucho poder. Y él trataba y con el mismo amor y sentía la misma apertura para ese hombre que estaba ahí sentado que para los que estaban allí en situación de calle. Y todos los seguidores, los apóstoles y los que lo seguían, porque había mucha más gente que no eran apóstoles que lo seguían, estaban incómodos con el mal olor y no entendían por qué él hacía esas cosas. Entonces, eso me parecía tan hermoso de él porque él no distinguía cuál era tu clase social, si eras mujer, si eras hombre, cuál era tu religión tampoco, en si eras de cualquier creencia. Él siempre estaba con la apertura de mirar a esa persona con amor. Y todos los que caminaban a su alrededor, porque era como que su aura se expandía, y los que iban caminando a su alrededor sentían esa sanación. No solamente las sanaciones físicas que él hacía, sino que estar cerca de él era una sensación de amor parecida, no voy a decir que es igual, pero es parecida a cuando tu mamá te abraza y tú estás pequeño, que te sientes totalmente contenido en amor. Es una sensación muy parecida lo que era estar solamente a su alrededor mientras él hablaba o caminaba. Por eso es que la Cristina, gente lo seguía. le hago una pregunta, Cristina. En medio de esas visiones, encuentros que usted ha tenido con el Maestro Jesús, ¿qué le ha contado de aquellas cosas que van en contravía de lo que a nosotros nos han contado? Es decir, ¿cuál es esa verdad que el mundo hoy requiere conocer, que ha sido de alguna manera tergiversada, oculta, como querramos llamarlo, durante la historia de la humanidad? La primera es que Él no muere por nosotros, o sea, no es nuestra culpa, Él no está lavando nuestros pecados, o sea, que no tenemos que conectar con Él desde el dolor, desde el sufrimiento ni desde la culpa. Esto ha sido algo que han transversado, como bien tú lo dices, Cristian, porque cuando te manipulan con la culpa, tu chakra raíz se cierra, ¿ok? Y al cerrar el chakra raíz, está cerrando la posibilidad de que por ahí ascienda tu energía hasta tu corona, que es donde debe subir la energía para tú lograr
una iluminación y después llegar a tu yo superior. Entonces, el maestro me dice, por ejemplo, que esta imagen que tienen en todos los templos, en casi todos los templos donde él está crucificado, es como eh, una estrategia que es bien conocida en el arte de la guerra, donde cuando un enemigo va a entrar a tu territorio, tú colocas personas que estén crucificadas, que estén cabezas, cosas así, en la entrada para que el enemigo cuando entre, a pesar que venga con mucha valentía, se despierten en él los instintos de supervivencia, que son instintos básicos. Tú no piensas en despertar un instinto de supervivencia, se despierta solo, porque eso es algo muy antiguo. Entonces, cuando tú entras al templo y ves a Jesús allí crucificado, tu instinto de supervivencia se levanta, enseguida se enciende, y lo que te dice ese mensaje es: cuidado y te iluminas, cuidado y te quieres ir hacia allá, porque mira lo que te puede pasar. Porque él me dice esto, porque si tú amas a alguien, tienes un familiar a quien amas y tu familiar muere de una forma trágica, tú no vas a poner la foto más triste, más trágica del accidente que tuvo tu familiar. Tú vas a poner el momento más hermoso que tuvo esa persona en vida. Entonces, ¿por qué no utilizan esas imágenes de Jesús donde él estuvo pues alegre, feliz, con niños, con personas haciendo milagros? ¿Por qué no lo ponen haciendo un milagro, por ejemplo? No, ¿Por y ese qué? mensaje que usted acaba de decir, caló aquí y entendí cosas. ¿Cómo, cómo utilizan la imagen para decir, si usted avanza va a terminar igual, muerto? O sea, si se llega a la iluminación, iluminación significa condena, muerte. Esto, él también me ha mostrado que hay muchas personas, muchos maestros espirituales o personas que tenían misiones espirituales desde esa época, y esta es parte de lo que quisiera despertar en ellos a través de canales como el tuyo, que lo ve tanta gente. Él me dice que como hemos tenido muchas vidas desde esos 2000 años atrás, en esos 2000 años se vivió tiempos muy oscuros en la tierra, de guerras y persecución. Entonces las personas que traían esta misión y lo decían o mostraban que tenían cualquier don espiritual o don para sanar o querían ayudar a otros a través de un conocimiento diferente al establecido, fueron perseguidos. Además fueron quemados, sus familias fueron vulneradas, violados, torturados. Yo he recordado por lo menos unas 4 o 5 vidas en las que fui torturada y tuve que sanar eso para poder conectar con esta información, porque todo ese miedo se ancla en el chakra raíz, que es el de la supervivencia, y lo cierra y te dice: la próxima encarnación ni se te ocurra volver igual, porque te van a matar y van a matar a tu familia y va a ser tu culpa que maten a tu familia. Entonces muchos de estos maestros tomaron votos o hicieron acuerdos en su alma que ya deben romperse, ya eso no debe estar, deben ser sanados. ¿Para qué? Para que puedan abrirse a la misión que les corresponde, puedan recordar realmente cuál es esa misión y reconectar con sus dones espirituales, porque muchísimas personas tuvieron que cerrarse por eso, porque hubo mucha persecución, tortura a través de muchos años. Entonces, ahorita es el momento de que lo puedan hacer, porque se está despertando esta semilla crística y mucha gente con apertura a escuchar el mensaje que lo necesita, pero Sí. también estos maestros lo pueden hacer porque ya legalmente pues no hay persecución, ¿no? Claro, claro, hay de otro nivel, pero bueno, pero no, no es como tan cruel como antes. Cristina, ¿qué otros mensajes o qué otras verdades, hablando con el Maestro Jesús, han aparecido? Una, que esta imagen que están utilizando, como usted acaba de decirlo, no es la verdadera imagen, no murió por nosotros. ¿Qué más mensajes ha recibido? Otra cosa importante de las que él me ha mostrado es que él no era pobre y que él no promulgaba que las personas debían ser pobres. Él me dice que Dios es abundante, que su padre era abundante, y cómo él, siendo el hijo de Dios, podía ser pobre. Eso es contradictorio totalmente. Él vivía en total abundancia. Jesús no tenía carencias. Primero porque la confianza que él tenía en Dios hacía que todo le llegara. Él me dice: lo que yo no hacía era acumular. O sea, yo no acumulaba, no era avaricioso. Todo lo que me llegaba era lo que se usaba, era lo que se necesitaba, era lo que era para todo el grupo. Pero él nunca estuvo
en una situación mala económicamente. De hecho, me mostró una imagen donde está con María, con su madre, en un mercado y está un mercader y él le dice, las mejores telas para mi madre, por favor. Y María escoge las telas. Entonces, y yo digo, tiene mucho sentido porque el amor que él podía sentir por su madre, imagínense que lo profundo que era de un hombre que podía amarnos a nosotros, a todo el planeta, que imagínense cómo podía él amar a la mujer que le dio la vida y que lo sostuvo, o sea, era un amor muy grande. Entonces él me dice que ellos tenían muchos amigos de poder porque hacían muchas sanaciones y esa gente quedaba muy agradecida y en esa época el estar agradecido te mandaban comida, te mandaban cosas para sostener al grupo, que ahí nunca hubo necesidad. Y que esto de ser pobre es un mensaje errado. Para conectar con Dios debemos conectar desde la abundancia, debemos conectar desde el placer, desde el disfrute, desde la alegría, desde sentirnos merecedores de ser hijos de Él. Nos han vendido la idea de que nosotros somos pecadores, de que no somos dignos de Dios. Entonces Él me dice, desde ese lugar se bloquea la conexión, porque se da una conexión desde el dolor. Y Dios es amor, Dios es alegría, Dios es disfrute, Dios es placer. Y desde ese lugar yo también doy mi mensaje. O sea, su mensaje es de amor, de disfrute, de abundancia. Lo que él me dice es no ser avaricioso, no quitarle a otros, sí, pero el vivir en abundancia es un acto de Dios, es estar realmente conectado con la abundancia de Dios. Ese es otro mensaje que está totalmente errado, que nos han vendido y que ha Sí. hecho mucho daño, mucho Cristina, daño. ¿quién fue María Magdalena en la vida del Maestro Jesús? Bueno, María era una mujer hermosa, era como cuando ves una flor. A mí me enternece mucho cuando recuerdo, me traigo su imagen. Era como cuando ves una flor y te enamoras de la flor, es como que no la puedes dejar de ver por lo bonita que era. Ella irradiaba alegría, era una mujer muy culta, era una mujer que lo que yo he visto hablaba varios idiomas, sabía leer en varios idiomas, había estudiado, en, era una escuela que preparaba a las mujeres para lo que era la alquimia femenina. Ella era una persona formada, le gustaba la música, le gustaba cocinar, la buena cocina, era una mujer alegre, le gustaba bromear, estar contenta. No es esta imagen como poco trastocada que nos han vendido incluso en las películas que han tratado de hacer más novedosas y acercadas, la ponen como que sufre y también la ponen como que fue una prostituta y todo esto. Yo no he visto nada de eso, Cristi. Lo que he visto a través de Cana, que era una mujer llena de amor y cuando ella conecta con el Maestro Jesús, hacen una unión hermosa. Yo no he visto que se casen, no, todavía no he tenido la oportunidad. Espero poder seguir a través de Cana que me permitan seguir adentrándome en la historia y conociendo más. Pero sí he visto que el momento que el maestro es crucificado, hay unas mujeres abajo en la cruz con él y hay un hombre llamado Juan. No sé qué es Juan, pero sé que había un hombre llamado Juan. Y estaba María Magdalena y se le veía una barriguita, Cana estaba ahí y Cana voltea y se le ve la barriguita, tenía como 3 meses de embarazo. Se le veía más o menos ese tiempo por el tamaño. Entonces yo he visto que ellos eran pareja, que eran lo que hoy decimos esposos, se amaban profundamente y además se apoyaban en lo que estaban haciendo. Él sabía que ella lo entendía porque era una mujer muy ilustrada, ella había estudiado y ella lo entendía muy bien. No todos entendían al Maestro Jesús. A él le encantaba explicar a los que veía más adelantados acerca de cosas que eran como la química, la biología, la física, cómo era un rayo, cómo era todo eso le llamaba mucho la atención a él y trataba de explicarlo. Lo veo en la arena con varas, haciendo dibujos, tratando de explicarle a las personas cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las cosas del universo. También lo veo que se retiraba al desierto para hacer meditaciones junto con los grupos, para abstraerse un poco porque
había momentos de que se saturaba de la intransigencia que había en esa época, porque esa era una época muy intransigente. Entonces él se retiraba y volvía otra vez a conectarse. También tenía mal humor, también se molestaba. También él me dice que pasó por cosas que le costaron superar. Por ejemplo, a él le costó un poco, y la gente le molesta cuando se dice estas cosas, pero a él le costó un poco manejar lo que era la energía del Kundalini para él, porque era tan fuerte su energía que llamaba tanto al sexo opuesto, y entonces él tenía que saber manejar muy bien esa energía para utilizarla para lo que era su fin, porque él estaba encarnado en un cuerpo humano. Entonces él pasó ya la adolescencia, empezó a manejar toda esa energía hasta que fue un adulto y ya pudo como que manejar bien esta energía hasta que llega Magdalena, y entonces es como que encuentra la forma adecuada de llevar esa energía de luz a lo que era su propósito. También lo he visto molesto, a veces incómodo, y también él se comunicaba telepáticamente, por lo menos con Cana. En un momento yo, a través de ella, él estaba dando como un discurso y un hombre saltó como a ser violento en ese momento con el maestro y con las personas que estaban allí, y Cana era como muy reactiva y ella se iba a parar también, y él mentalmente le dijo, no, quédate tranquila, y ella se volvió a sentar. Entonces él podía comunicarse telepáticamente con, no sé si con todos, pero sí con algunas personas lo hacía. También, como te dije, él podía ver en esa época quién ibas a ser tú. O sea, él pudo haberte conocido en esa época, Cristian, y decir, este hombre en 2000 años va a tener una plataforma que va a expandir mi mensaje, y te pudo haber sembrado la semilla desde ese momento. O sea, él podía saber eso y sembró esas semillas en las personas. Lo que pasa es que muchos aún no lo recuerdan. Entonces están en ese proceso de despertar y recordar. Como tú dices, son miles, no son 12. Eran multitudes los que seguían a Jesús. Y todas estas personas traen ese mensaje. Esa es otra de las verdades. No, no eran los 12 apóstoles, sino que fueron muchísimas personas que estuvieron acompañándolo, porque eso coincide también, Cristina, como yo le dije hace unos minutos atrás, con otros testimonios que he tenido de Argentina, dos, de España, ahora de Venezuela, que voy recordando, en Chile. Entonces, en el mundo entero va apareciendo personas que van contando experiencias muy similares, con algunas pequeñas y lógicas situaciones, pero todo lo mismo, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué está pasando eso en este momento? No sé si usted tiene Sí, a mí me conocimiento de llamó la eso. atención y yo le hice la pregunta porque luego que salió como mi primera entrevista en los canales de YouTube, me empezaron a escribir muchas personas que me decían que era Marta, que era Juan, o sea, y yo decía, pero ¿cómo tantas personas pueden ser? Y empecé como yo a dudar hasta yo de mi propio proceso, ¿no? Y yo, ¿será que yo también estoy equivocada? Entonces entré y pregunté, y entonces ellos me dicen, mis guías me dicen, lo que pasa es que están conectando con la red donde está la información. Y eso es como, me lo explican como yo lo entiendo, porque ellos siempre me Sí, muestran como a través de mis propios conceptos, ¿no? Entonces, yo soy consteladora familiar, entonces manejo lo que es hacer una constelación. Entonces ellos me dicen, imagínense que es que entran, aman tanto a Jesús, que suben y se conectan con el registro de María Magdalena. Y entonces entran en ese registro y es como que estuvieran representando en una constelación ese personaje. Y entonces se empiezan a sentir como el personaje. En constelaciones tú puedes sentir lo que sintió el ancestro de otra persona, y sí. lloras, te ríes, caminas y adoptas incluso estas posturas de esa persona. Ellos me dicen, eso es lo que está ocurriendo. Las personas están, por amor, por ese despertar de la semilla crística, están buscando la información, están ávidos de la información y conectan con esos registros y confunden porque empiezan a ver las cosas como un recuerdo o como una imagen o como sensaciones, y lo confunden con que ellos pudieron haber sido esa persona. Esa es una de las cosas que está ocurriendo. Ahora, sí hay algunas que es como que esas almas que vivieron en ese momento
se han hecho fractales y hay unas que han decidido bajar de nuevo a traer mensajes a la Tierra. O Eso sea, también está de todos ocurriendo. los testimonios hay unos que creen, pero hay otros que sí son indudablemente seres que estuvieron en ese tiempo. Sí, sí, porque Jesús, después de que lo crucifican, él esa noche se le aparece en sueños a Cana y le dice, su misión no ha terminado, la mía ya terminó, todo pasó como tenía que pasar, yo estoy bien. Él aparece, en ese momento cuando se le aparece a Cana, aparece totalmente iluminado, tanto que la sensación de Cana era que no lo reconocía, no reconocía al Jesús humano, era como Jesús, pero era diferente. Era tanta la luz y ya como que había cambiado algo que al momento no lo pudo reconocer inmediatamente. Y él estaba rodeado de lo que llamaban en esa época los patriarcas. Yo no soy de mucho leer la Biblia, Cristian, te lo digo, ¿no? Pero estaba rodeado de esas personas y habían unos ángeles con él, pero los ángeles se sentían como si fueran militares, o sea, era como la sensación eh, muy de misión, de hacer algo, cumplir, y no era como estos ángeles empáticos, cariñosos, que uno siente amor y cosas, sino eran como muy rectos y como que hay que cumplir lo que se va a hacer y punto. Él esa noche le dice a Cana que por favor busque a Magdalena y la ayude a salir de la ciudad, porque como ella era clarividente, ella podía saber cómo salir de la ciudad sin que la atraparan. Eso es lo que vi a través de Cana. Y le dice que ella debe perdonar. Un paréntesis ahí para que sigamos con la historia. Usted lo ha dicho a lo largo de la entrevista en alguna ocasión. ¿Quién es Cana? Cana es esta mujer por la que yo puedo ver. Ok. Es una vidente que los acompaña a ellos, se une a ellos y él la bautiza como Marta. Bueno, en la historia entre Cana y María Magdalena era que eran muy amigas. Cana era mayor y Magdalena la veía así como que le contaba sus cosas y esa era la relación. Lo que yo he visto a través de ella es que compartían esos estudios. Ellas estaban, era como una escuela, algo así, donde se formaban. No era Egipto, porque pregunté, no era Egipto, pero sí era una escuela que se basaba en la alquimia de la mujer. En ese momento yo no tenía ni idea que era eso, solamente había escuchado los procesos alquímicos de los hombres a través del plomo en oro, estas cosas que estudiamos en la Sí. filosofía. Pero ese día que se hizo, que recibí esa información, pude ver que existía una alquimia de la mujer, en la cual estas mujeres honraban la matriz, el útero, todo lo que estaba allí, como si fuese un templo divino. Y estas mujeres eran preparadas para utilizar esa fuerza que había en ese útero para poder hacer cosas a nivel espiritual, o sea, elevarse a nivel espiritual. Eran mujeres que utilizaban además la sexualidad, la energía sexual, no la sexualidad, la energía sexual, lo corrijo, para el tema espiritual. O sea, eran mujeres que honraban, purificaban su matriz. Me dijeron las plantas que usaban, utilizaban romero, lo purificaban a través del agua, el fuego, también el saumerio, utilizaban todos los elementos para honrar. Y las veía que ellas hacían como unas ceremonias en ese momento para honrar el útero. Decían que la tierra era como su hermana, así lo veían, y tenían mucha relación con la parte de la luna. Le tenían como honores a la luna, algo así. Allí también decían que tenían que tener mucho cuidado con el hombre con el que se iban a vincular, porque esas mujeres tenían tanto poder energético en su matriz que si no conectaban con el hombre adecuado podían destruir al hombre cuando estuviesen íntimamente con él. Lo podían destruir. Tenían que ser hombres que estuvieran preparados para recibir esa energía, para unirse a esa energía. Y que para eso, recuerdo que la maestra decía en ese momento que lo miraran a los ojos para reconocer quién era esa alma realmente.
y conectar con quién era ese hombre realmente. Entonces Magdalena sabía todas estas cosas. Como te digo, era una mujer, la vi pintando cuadros con los dedos, pintaba, le gustaba pintar, pero pintaba con los dedos. Leía libros o bueno, papiros, cosas que eran otros idiomas. Le gustaba la música. Era una mujer que para hoy en día estuviese muy adelantada todavía para lo que sería hoy. Imagínate para esa época. Sí. Y bueno, eso es lo que he visto de ella. De la Madre de Jesús he visto que tenía un carácter muy fuerte. Mi querida Cristina, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su generosidad y por eso que nos ha compartido, que indudablemente es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Estoy muy contenta de poder seguir transmitiendo el mensaje y de que se diera esta oportunidad en tu plataforma, que de verdad sé que le llega a muchísimas personas. Y como tú dices, son más los que reciben el mensaje desde el amor, porque las respuestas siempre son así cuando me escriben. Necesitaba este mensaje, necesitaba escuchar esto, yo estoy sintiendo algo parecido y no sabía qué era, Sí. yo también siento a Jesús dentro de mí. O sea, esto es algo que se está expandiendo y es bueno que los canales como el tuyo pues le den información a las personas de qué está pasando, Claro. por qué les está pasando. Cristina, muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo enorme, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vivimos momentos muy lindos, esto continuará. Seguiremos escuchando y seguiremos aprendiendo, seguiremos reflexionando, haciendo algo maravilloso que es discernir un poquito hacia la reflexión, que cuando lo empezamos a hacer, la claridad y la verdad empieza a aparecer. Por supuesto que esa conexión la estamos teniendo todos y cuando pedimos guía, pues se nos muestra el camino, solamente depende de que tengamos la intención de querer hacerlo. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por habernos acompañado, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.